persona. Quiero invitar adelante a todas las personas que están en el foro. Quiero invitar al dueño de casa, por favor. Eso. Pasa adelante. Nicolás Fuente también, Nicolás Tranchini, también que pasa adelante. Y Pete, Nicolás, pasen adelante, por favor. Van a participar del foro Allá, acá. y Cristóbal los va a presentar un poco más. Pitts Bay. Muchas gracias, Camilo. Qué lindas palabras. Es una bendición poder estar acá con ustedes hoy día en este segundo conversatorio de esta hermosa conferencia. Ayer en la preconferencia tuvimos también la posibilidad de estar escuchándolos. Pueden acceder, creo, por las redes sociales también está disponible esa información. Y yo quiero que demos un aplauso especial a Acceso Directo porque ha organizado esto de manera maravillosa. Hay un equipo constante trabajando hace meses con un corazón amoroso, servicial, que aman a Jesús, que quieren amar a la iglesia y eso se traspasa por todas partes. Así que muchas gracias, equipo, son un equipo maravilloso. Así que muchas gracias al Señor por eso también. Y gracias a ustedes por estar vulnerables a este momento, este foro del poder del ministerio vulnerable. Así lo hemos llamado, este conversatorio que vamos a tener acá. Y me gustaría aprovechar bien nuestros minutos, así que voy directo a lo que nos convoca. ¿Cómo definirían un ministerio vulnerable? Vamos. Vamos, Ale. Dueño de casa, juegue. ¿Cómo se define el poder del... Yo creo que un ministerio vulnerable en la práctica es un ministerio honesto. En el sentido de que sabemos quiénes somos. Y sabemos quiénes somos a la luz de Cristo, pero también sabemos quiénes somos de alguna manera en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Creo que un ministerio vulnerable de alguna manera está consciente y bueno, hemos escuchado mucho a los expositores, hemos tenido excelentes contenidos en relación a eso y me quedo dando vuelta todo este tema de que quizás nosotros no nos conocemos tan bien a nosotros mismos. Y ahí me parece tan esencial de que podamos construir también culturas de iglesia que de alguna manera puedan ser capaces de aguantar la vulnerabilidad de los líderes, de los pastores y a todo nivel. Entonces yo creo que un ministerio vulnerable debería ser algo que se vive en términos de la comunidad de la iglesia. Nicolás, nosotros como pastores y líderes tenemos muchas veces una relación media no quiero ocupar la palabra como media esquizofrénica con nuestra iglesia porque son nuestras ovejas, pero son nuestros jefes, porque pagan el sueldo. Por eso decía que es una relación extrañísima, porque tengo que ser vulnerable como pastor y liderazgo a personas que están esperando que les rinda cuentas, ver fruto, armar informes mensuales, presentaciones, números, cifras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo uno desarrolla un ministerio vulnerable con ovejas jefes? Algunos se ríen porque saben que está diciendo, sí, pero buena pregunta, ¿o no? ¿Fue buena pregunta? ¿Cómo el pastor se mueve en ese lugar para generar una cultura de alta expectativa, donde hay un contrato de por medio, cosas legales, horas que cumplir, etcétera? A ver, sé que estoy citando a alguien, no recuerdo a quién, así que no me lo quiero atribuir. Pero alguien dijo esto: no puedes servir al mundo hasta que hayas muerto al mundo. Gálatas 6:14, ¿no? Pablo explica, el mundo ha sido sacrificado para mí y yo para el mundo. Es decir, hubo un acto consciente donde él dijo, ya no me interesa, ustedes han muerto para mí y considérenme muerto para ustedes. Uh-huh. Eso genera un nivel de libertad enorme, en donde hay una libertad de no necesitar al otro. Ya he muerto a la opinión del otro,
Como decía, creo que fue Chambers que decía, he asistido a mi funeral blanco. Es decir, he dicho ya, hasta aquí. Ya voy a dejar de buscar sea lo que sea su aprobación, su dinero, su aprecio, su amor. Voy a encontrar eso en mi relación secreta con el Señor y en esa llenura en donde yo muero a ellos y ahora estoy vivo exclusivamente para Cristo, soy libre para servirlos. Yeah. Soy libre para poder abrirme, soy libre para poder ser vulnerable, soy libre para poder contarle mis luchas. Entonces, sin esa experiencia genuina es imposible. Y en ese sentido, no me gusta el término oveja, pero ninguna de esas personas son mis jefes. Okay. Mi jefe está ahí, Okay. mi jefe es otro. Gracias, señor. Did you want to add something to it? Yeah, I think what Nico was saying about God is your boss. Sí, pienso que lo que Nico estaba diciendo acerca de que Dios es tu jefe. I mean, think of the Lord Jesus and what he says all the time. Piensen acerca del Señor Jesús y lo que Él dice todo el tiempo. He says, I want to do nothing except what my Father tells me to do. No quiero hacer nada excepto lo que mi Padre me dice que haga. So I think this is the ministry of having a calling, is to know what your Father is calling you to do. Así que pienso que esto del ministerio de tener un llamado es saber a qué te ha llamado tu Padre a hacer. I think that's the first thing. Pienso que eso es lo primero. I think the second thing is that vulnerability is never for our own sake in ministry. Pienso que lo segundo es que la vulnerabilidad nunca es para nosotros mismos en But el ministerio. I want to be vulnerable to show what Christ is doing in me to encourage my people. Quiero ser vulnerable para mostrar lo que Cristo está haciendo en mí para animar a mi gente. So there can be a danger that the pastor turns the pulpit into their personal therapy session. Así que puede haber un riesgo, un peligro de que el pastor transforma el púlpito en su sesión personal de terapia. And then in other traditions there can be a danger that there is no vulnerability and they always project strength. Y puede que en otras tradiciones no haya ningún tipo de vulnerabilidad, sino solamente proyectan fuerza. So you need to be as vulnerable as you need to be to show what Christ is doing in you to your congregation. Así que tienes que ser tan vulnerable como debes ser para mostrar a tu congregación lo que Cristo está haciendo en ti. So that you commend the gospel of Christ by your life and your words. Para que encomiendes el evangelio de Cristo a ellos. Gracias, muchas gracias. Nico, para ti, ¿cómo se ve un ministerio vulnerable? Bueno, para los que no saben, Nico plantó junto a su esposita una iglesia en Puente Alto, como unas más grandes de Chile. Tiene su hinchada también. ¿Cómo se ve un ministerio? ¿Cómo lo explicarías, el poder de un ministerio vulnerable? Creo que es un ministerio radicalmente abierto y honesto. Creo que estoy tomando la palabra que dijo Ale también, como abrir mi vida con la conciencia de que he sido justificado en Cristo y no hay nada que esconder, sea quien sea. Y estaba pensando también en tu pregunta con la oveja jefe y me puse a pensar, pensar en esa dinámica de iglesia pastor con oveja jefe, me da la sensación que ya es una iglesia donde hay un problema grave ahí con esa imagen que es muy importante. Hay una enfermedad. Ya hay un síntoma grave ahí que es necesario revertir con esa visión de ovejas que están mandando. ¿Cómo se revierte? Es una muy buena pregunta que quizás podríamos hacerle al resto del panel. Pero estaba pensando en eso. La reversión de eso creo que es justamente esa vulnerabilidad, apertura, abrir la casa, abrir la vida, estando tan seguro, como habló Nico en la sesión anterior, de identidad en Cristo. Y una de las cosas, por ejemplo, prácticas que hemos hecho en la iglesia con el concilio de nuestra iglesia anglicana, el equipo directivo, es que como pastor nunca voy a saber, por ejemplo, cuánto ofrenda y diezma cada persona en mi iglesia, una información que nunca voy a ir a ver para que no me genere en mi propio corazón a quien amar mejor y pastorear mejor, porque esa oveja jefe está más gordita, necesita mucho más cuidado que esa otra iglesia jefe. Si somos honestos y vulnerables, ¿no es cierto? Y abrimos nuestro corazón acá.
Pero eso requiere una reversión de una cultura muy dañada probablemente de personas que están viendo al pastor de esa manera y el pastor que está viendo a las personas de su iglesia de esa manera. Entonces requiere un trabajo en la vida del pastor, personal, interna, con el Señor y obviamente una nueva cultura en la iglesia también. Entonces quizás voy a hacer la otra pregunta. ¿Qué no es un ministerio vulnerable? Porque podría entenderse como una falsa humildad, ¿cierto? ¿Qué no es un ministerio vulnerable? Tratemos de hacer la otra pregunta. A ver. Falta de intencionalidad, falta de sueños, falta de empuje, Esto es todo erróneo. Un poquito mencionaste ahí respecto a David, ¿cierto? Como la dinámica del rey David tenía. ¿Qué no es un ministerio vulnerable? Es no resistir como individuo al farsante que vive dentro de mí. Dentro de mí vive un impostor, decía un autor. Y no es que vivía un impostor, vive un impostor. Que se siente tentado constantemente a mostrar una imagen de algo que no es. Entonces, la clave es resistir con el Espíritu de Dios esa inclinación del corazón a tapar, a cubrirme. Y a la vez, a ver, mejor lo cuento con una historia. Me salen mejor estas cosas que los conceptos. Cuando yo era joven, recuerdo que vino un misionero americano, muy grandote y guapo como Pete, pero más grande que él todavía. Se llamaba Chris. Todas las noches nosotros compartíamos algo por la noche. Y una noche me dice, Nico, ¿te acordás que dice Juan 14:21? Yo estaba, 14:21. Sí. Mentira, no me acordaba. Y estuvimos hablando como 10, 15 minutos sobre... Yo estuve hablando en mi mentira sobre Juan 14:21 que no me acordaba en ese momento. Después siempre orábamos, así que me puse a orar y hice la oración más hipócrita del mundo. Me sentía una porquería por dentro, no me podía dormir en la noche, pero no tenía las agallas para decirle a este chico que le había mentido. Me levanto al día siguiente, me estoy lavando los dientes, vuelvo a la habitación. Entre paréntesis, él llegó a ser mi mejor amigo, eventualmente. Después se casó con mi hermana y dejó de ser mi mejor amigo. Llego a la habitación, apenas lo conocía, 3, 4 días. Llego a la habitación y le digo, Chris, ¿te acordás cuando ayer me preguntaste si yo sabía Juan 14:21? Te mentí. No sabía Juan 14:21. Y este chico, yo soy alto, pero este era muy grandote, me sonríe con esa sonrisa rubia de ojos celestes, típica americana, y me da un abrazo de oso así gigante. Me dice, te amo, hermano, te amo. No me habló del Evangelio, me encarnó el Evangelio. No me dio un sermón sobre cómo reaccionar frente a la vulnerabilidad, frente a la confesión. Me mostró cómo la confesión sana. Porque yo me fui ahí por años, esto pasó hace como 25 años. Por años yo me fui pensando esto. ¿Y si Dios es como Chris? ¿Y si Dios es como Chris? Y a mí eso me transformó. Y eso es lo que logra la confesión. Tener a alguien que me abraza y realmente es lo que la Biblia dice, que es el cuerpo de Cristo. El abrazo de Cristo para mí. Creo me quiero ir moviendo a otros temas, pero antes quiero cerrar, porque acá tenemos, por ejemplo, a Nico Fuentes en Puente Alto, que acaba de comenzar una iglesia y luchando por tener un lugar donde reunirse. Y por otro lado, Ale, que es la casa de todos, uno siente, que aquí muy generoso con Encuentro con Cristo, este es un lugar de bendición, con una estructura grande en los hombros, en la estructura de una organización.
Esta pareciera ser una estructura más pequeñita, más sencilla. ¿Es más fácil ser vulnerable acá y más difícil allá? Cada uno tiene sus dificultades para enfrentar Podríamos hacer un reality, ¿te acuerdas cómo intercambiamos esposas? Intercambiemos iglesia. Y ahí te puedo contestar. Porque... No es mala idea. ¿Cuántos estarían dispuestos a ser parte de ese reality? Pastores, levanten la mano. ¿Cuántos se inscriben? No, sí. ¿Cuándo es difícil ser vulnerable en la realidad de tu congregación y cómo es difícil ser vulnerable en la realidad de tu congregación? En mi realidad hay mucha tentación en convertirse en una víctima, en pobre de mí, que somos los que no tenemos, que estamos en esta situación. Y por eso tomé el micrófono, porque se me vino a la mente algo que pensé desde que entré a este lugar. Ya he entrado varias veces, pero en el contexto en el cual me encuentro en este momento, entro a este lugar la semana preparando acá cosas y uno empieza a mirar el lugar cuando no tiene lugar y uno empieza a codiciar en el corazón. Esto no está saliendo afuera de acá no sale, de aquí no sale. de Latinoamérica, no sé. Tranquilo. Pero está eso adentro y hay una tentación ahí de peligros sutiles, de caer en esa victimización. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué Dios repartes mal, por ejemplo? Estoy abriendo mi corazón con ustedes. Y Soy se ríen. súper vulnerable. Así son. Ovejas jefes. Pero eso es lo que pensaba y lo compartí. Tuve que compartirlo. Parte de la vulnerabilidad es compartir estas cosas, tu propio corazón y abrir con los amigos cercanos y bromear un poco con esto, pero decir, wow, seríamos mucho mejores si tuviéramos un lugar como este. Oh, con esa pura pantalla yo estaría... Entonces hay mucha tentación ahí, por un lado. Perfecto, muchas gracias. A ver. No sé qué decir después de esto. Veamos el otro lado. Yo tomo el metro a Puente Alto y me voy a relajar, a pensar. Claro. Está al lado de Pirque. No, yo creo que en el ministerio nos pasa mucho de que a veces, y lo digo a todo nivel, nos encandilamos con literalmente los escenarios de lo que observamos. Y creo que igual nos pasa en nuestras vidas, también en el día a día. Siempre va a haber alguien arriba de nosotros para mirar con codicia, con envidia, y siempre va a haber alguien debajo en el cual de alguna manera vamos a plantearnos con orgullo. Y creo que en el caso, ya que estamos hablando del edificio, que nosotros siempre lo hemos pensado que esto es simplemente una manifestación de la gracia del Señor y somos administradores de algo que el Señor nos dio y que de alguna manera, si se puede, ¿no es cierto?, compartir, si es que se puede usar para la extensión del reino siempre, y esto lo digo desde años, desde que mi suegro, ¿no es cierto?, era pastor. Y en ese sentido creo que la pandemia a nosotros nos enseñó de que los edificios son simplemente accesorios para lo que realmente es la iglesia, y nosotros constantemente le estamos diciendo a nuestra iglesia, la iglesia eres tú, es donde tú estás. Me acuerdo, previamente a que sucediera la pandemia, haber estado hablando, y no sé si se acuerdan, pero estábamos en tema de estallido social. Luego, ¿no es cierto?, vino la pandemia, es como que esto fuera, ¿no es cierto?, un juicio contra Chile. Y de un momento a otro quedamos sin lugar. Y tuvimos que aprender a hacer iglesia en cualquier espacio. Y creo que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, y creo que la pregunta es finalmente ¿dónde está el corazón? Y creo que una de las batallas, quizás, ¿no es cierto?, como pastor, y sé que también del equipo y del directorio de nuestra iglesia, es cómo de alguna manera somos buenos administradores con lo que el Señor nos ha dado y no pensar que nos hemos ganado algo, sino que simplemente es del reino, y creo que ese es un tema que hay que cuidar el corazón. Bien.
¿Me dejas decir una cosa Sí, más? sí, vamos. Te voy a robar el micrófono. Ahí está. Algo que me hiciste pensar de lo que no es un ministerio vulnerable. Ajá. Muchas veces cuando compartimos nuestras luchas pasadas. Ok, Las luchas pasadas nos hacen héroes, ok. no nos hacen vulnerables. Las luchas pasadas me dejan como alguien, sí, yo también luchaba con eso, ya lo he superado. La vulnerabilidad genuina es compartir aquellas cosas que no querría compartir sobre mi persona. Lo que realmente me hace quedar mal, me humilla, y un poco como decía San Agustín, ¿no? Él decía, muestra cuando te sientas tentado a ocultar, oculta cuando te sientas tentado a mostrar. Y realmente a veces el corazón está tan podrido que incluso comparte las luchas de una forma en donde uno termina quedando como un héroe, sean como yo. Ajá. Entonces, a mí me ayuda mucho personalmente. Todo el mundo muchas veces me pregunta, ¿pero qué tengo que compartir? ¿Qué es lo que tengo que confesar con otra persona y qué tengo que confesar con Dios? Para mí la regla es muy simple, es bien simple. Lo que no quiero compartir, eso es lo que tengo que compartir. El resto lo puedo solucionar con el Señor solo. Muy bueno, gracias. Pete, cambiando quizás, avanzando un poco en el tema, ¿cómo pastores, líderes, familias pastorales expresan vulnerabilidad ante momentos difíciles de dolor en sus vidas, catástrofes, la pérdida de un hijo, crisis financiera, crisis matrimonial? ¿Cómo una iglesia se prepara para un evento así? Un pastor, en mi caso, han habido momentos de crisis de fe. ¿Cómo uno enfrenta eso? Porque la fe se supone que lo que uno defiende como pastor. Pero ¿qué pasa cuando el pastor está pasando por esos momentos? Adolescentes que de pronto se rebelan, la casa empieza a sufrir. ¿Qué consejo le damos a esas familias pastorales, a esas iglesias, para acompañar a estas familias pastorales en dolor? Conocí a un amigo en África que decía que cuando él sufrió la tragedia de la pérdida de su hija, el llanto, el dolor, el duelo parecía ser algo culturalmente muy poco cercano, y los apuraron a salir de ahí porque ellos eran los pastores. No llore tanto, ustedes son los de fe, los de la fe acá. Entonces, ¿cómo se acompañan a familias pastorales en momentos donde ella está siendo quebrantada en dolor? That's a great question, Es una pregunta fantástica. and one that's been very real to me in the last few years. Y una que ha sido muy real para mí en los últimos años. When we moved to Redeemer 3 years ago, Cuando nos mudamos a Redeemer hace 3 años, the first year was, of course, a whirlwind, getting everything done and moving across the world. el primer año fue un torbellino de lograr hacer cosas, de mudarse del otro lado del mundo. And then at the end of that year, Y luego al final de ese año, my father was diagnosed with terminal cancer, a mi padre le diagnosticaron cáncer terminal and he died 5 weeks later. y murió a las 5 semanas. And I remember when he died that I was due to be preaching the next morning. Y recuerdo que cuando murió debía predicar la mañana siguiente. And it was the launch of our new ministry year. So there'd been a year of planning to get ready for that one day. Así que era el lanzamiento de nuestro nuevo año de ministerio. Había sido un año entero de planificación para ese día. But obviously I was in no place to preach or to lead. Pero obviamente no estaba en ninguna condición de predicar o de liderar, dirigir. And I turned to my wife in the morning and I said, I'm not preaching. I've handed that on to someone else, but I don't want to go to church. Y hablé con mi esposa y le dije, no estoy predicando, le he pasado eso a alguien más, pero no quiero ir a la iglesia. Because if I go to church, they will have to say why I'm not preaching, and everyone will know that my father has died, and all the attention will be on me. Porque si voy a la iglesia, todos van a preguntarse por qué no estoy predicando y van a tener que decir por qué no estoy predicando, porque mi papá murió y toda la atención va a estar sobre mí. And so it will ruin the whole launch and the whole day. Así que arruinar todo el lanzamiento y todo el día. And my wife, who is far wiser than me, Y mi esposa, que es mucho más sabia que yo, she gave me a hug. me dio un abrazo, She smiled. sonrió, She said, "That's very wise. dijo, eso es muy sabio,
we're going to church. Vamos a la iglesia. And I went to church not as a pastor, just as a person who follows Jesus. Fui a la iglesia no como un pastor, sino simplemente como alguien que sigue a Jesús. And it was about 5 minutes in church before I was in tears. Y fue 5 minutos en la iglesia hasta que estaba en llanto. And the most amazing thing happened, that the church started gathering around and ministering to me. Y lo más asombroso ocurrió que la iglesia empezó a ponerse alrededor y ministrarme a mí. And it reminded me that I am first and foremost a follower of Jesus before I'm a pastor. Y me recordó que primeramente y antes que nada soy un seguidor de Jesús antes que un pastor. And as many people have said, but as Paul Tripp said, we cannot give to others if we are not having anything ourselves. Y como muchos han dicho, como Paul Tripp dijo, no podemos dar a otros lo que no tenemos nosotros mismos. And so there will be some seasons in life when we need to realize we need to pause for a moment or stop for a while. Así que habrá algunas temporadas en nuestra vida en que tenemos que pausar por un tiempo o frenar por un momento. But I think what I'm saying is you must never put your ministry before your own walk with the Lord. Pero pienso que lo que estoy diciendo es que nunca debes poner tu ministerio por delante de tu caminar personal con el Señor. And maybe true vulnerability is acknowledging that you are first and foremost a follower of Jesus, and then second you are a pastor. Y tal vez vulnerabilidad real es reconocer que primero eres un seguidor de Jesús y en segundo lugar un pastor. Gracias, gracias. ¿Alguien quiere agregar cómo iglesias acompañan a familias pastorales en procesos difíciles? ¿Algo? Quizá un pensamiento más medio atado a lo que acaba de decir él, ¿no? Lo voy a mirar cuando digo esto. Nunca condenes a una persona que te acaba de compartir una lucha. Nunca. Tener el coraje y la valentía para ser vulnerable delante de otra persona y desnudarse, porque eso es lo que estás haciendo. Recuerdan lo que se dijo antes, ¿no? Como Adán y Eva lo que hicieron en el Edén. Después de pecar, la tendencia del corazón es taparse. Que una persona venga destapada y desnuda es que el Espíritu de Dios está obrando en esa persona. Más allá de lo que haya hecho. Más allá de si la persona está luchando con problemas sexuales, con pornografía, con homosexualidad, con lo que sea que está luchando. Cualquier tipo de cosa que te confiese, que a tus ojos sea algo terrible, nunca condenes a esa persona después de que viene a ser vulnerable y abrirse delante tuyo. Lo que esa persona necesita es el Evangelio, no un palazo. Ajá. Y esa es una de las razones por las cuales la gente no se abre, porque tiene miedo de que el resultado, lo que va a obtener, es condenación. Y otra cosa, práctica también, que yo sé que lo saben, pero necesitan escucharlo. Nunca, jamás, pero jamás compartas con otra persona algo que una persona ha sido confidente y ha compartido contigo. Nunca, jamás. Y eso crea una cultura en la iglesia de vulnerabilidad, crea una cultura de confianza, donde yo sé, esta persona es una tumba, jamás va a compartir. Yo no le digo las cosas ni a mi esposa. Si tú vienes a compartirme a mí, tú luchas, yo no lo voy a decir, y si le voy a decir a mi esposa, primero le voy a preguntar a la persona, ¿puedo compartir esto con mi esposa? Entonces, la gente sabe, tengo un amigo que me dice, Nico, te equivocaste de profesión, no deberías haber sido pastor, deberías haber sido cura. Todo el mundo se confiesa contigo. De verdad. La gente me dice de todo. De todo. Por dos razones, muy simple. Primero, yo comparto todo el tiempo mis luchas, todo el tiempo, con quien sea. Que me da igual si es alguien, un recién convertido. Estoy con 2 chicos que se acaban de convertir ahora, hace nada, 2 meses. Y yo estoy compartiendo mis luchas con ellos. Yo quiero que de tempranito ellos sepan, mira, aquí estoy. Yo soy tu pastor, yo soy la persona que está ayudando, pero quiero que sepas cuáles son mis luchas. Y ellos hacen lo mismo conmigo. Una cultura que uno modela desde adentro y genera esta confianza, esta encarnación del Evangelio. Ahora, en la iglesia. me han dicho, no es mi experiencia, me han dicho que hay veces que es difícil armar esa cultura en la iglesia. Me han dicho que hay algunas iglesias que es difícil. Hay
una persona se me acercó acá y me dijo, yo tengo una pregunta y la he tenido desde hace muchos años, desde que era muy chiquitito y la quiero hacer. Así que vamos a honrar a esa persona por su valentía. Y dijo, ¿qué pasa cuando en esa dinámica de iglesia, deseando ser vulnerables todos, armas equipos donde hay 2, 3 personalidades fuertes que se oponen a ese tipo de cultura, de evangelio que quieres poner? A ver, Ale, Nico, ¿qué hacen con esos seres humanos que hay hipotéticamente en algún lugar? Ponen a la cultura de la vulnerabilidad. Se oponen a la cultura del evangelio, a la cultura de la vulnerabilidad en los equipos de trabajo. ¿Cómo enfrentas tú esas dificultades? Yo siempre digo que un síntoma de que estamos perdiendo la memoria es el juicio, porque quiere decir que no nos acordamos de nuestras propias luchas y batallas. Y me gusta pensar de que la iglesia es una comunidad de vasijas rotas, que de alguna manera todos coteamos de alguna parte. Y yo creo que yo no soy una persona tan extrovertida, soy más bien introvertido y me cuesta encontrar espacios donde realmente poder ser altamente vulnerables, pero sí tengo lugares donde trato de practicarlo, y creo que nosotros, por lo menos en el equipo de nuestra iglesia, conocemos varias de esas roturas por donde estamos goteando. Y yo creo que, pienso, en la iglesia chilena hemos sido muy buenos para crear una forma de hacer iglesia, de ministerio, en donde hemos sobrevalorado al pastor, líder, siervo de la iglesia, superstar, que no tiene problemas, que no falla, y de alguna manera hemos alimentado eso a través de cómo nos relacionamos, cómo predicamos, qué es lo que hacemos. Y creo que una forma, tal vez quizás una forma más dolorosa, en la cual nosotros empezamos a compartir nuestras propias batallas y luchas, y creo que hemos subestimado el poder que la vulnerabilidad tiene en el hacer iglesia. Nico, ¿algún consejo para pastorear a personas que no quieren esta cultura de evangelio en sus propias vidas o en la misma dinámica? Estaba pensando en como decía Nico, una historia de mi propia vida. Cuando antes de entrar al ministerio tenía un trabajo, están aquí la gente de Fe y Trabajo, no voy a decir un trabajo secular, tenía un trabajo que no era el ministerio pastoral y era en el área de ventas, construcción, etc. Y yo me acuerdo que llegué mi primer día de trabajo al lugar y tenía que presentarme ante el jefe. Y fui, obviamente, a la oficina donde están los jefes, porque ahí están los jefes en la oficina. Y fui al lugar y dije, bienvenido, hola, soy Nico Fuentes, mi primer día de trabajo, necesito hablar con el jefe del área de construcción acá. Y me dijeron, debe estar en la sección de construcción ahí. Ok. Y fui para allá, pregunté, había un vendedor, le dije, ¿el jefe dónde se encuentra? Me parece que está en el pasillo de allá. Voy al otro pasillo, el jefe estaba por aquí, ando buscando, vengo y me presento. Parece que está en el pasillo de allá. Caminé más allá lejos, llegué hasta el último pasillo y veo un tipo todo sucio arriba de unas cosas que se estaban vendiendo, unos sacos de cemento, todo sucio. Llego donde el caballero, le pregunto, ¿sabe qué? Me han mandado de todos lados preguntando y ando buscando al jefe de la sección, por favor, que no está en la oficina donde debería estar, y vengo a presentarme porque es mi primer día de trabajo. Y se bajó de un pallet lleno de cemento. Soy el jefe, ¿cómo está? Y yo creo que ese día cambió mi perspectiva. Yo era recién cristiano. Y él no era cristiano, pero su modelaje me desafió y esto pasó hace 20 años atrás. Uy, ha pasado el tiempo. Pero hasta el día de hoy es algo que me marcó mi corazón en ver al jefe metido en el cemento sucio, sirviendo más que todos los otros trabajos que están ahí. Yo creo que el modelaje, en el sentido de vivir la vida cristiana intencional en tu propia vida, tu vida devocional, tu vida, es algo que en sí mismo va a enseñar, sin incluso a veces tener que retar o desafiar, ¿no es cierto? Modelar. Nos va quedando poco tiempo. Y tengo una pregunta que quiero hacer porque siempre me ha apasionado también servir a la juventud. Y yo sé que Pete ha pensado harto en esta generación presente, que
que muchas veces es criticada como la generación de cristal, una generación sensible, con una ética laboral más baja. No, es bien criticada por las generaciones anteriores. Si tú has pensado harto en eso, incluso hiciste tu magíster en eso, cuéntanos acerca de algunas características de esta generación en relación a este ministerio de la vulnerabilidad. ¿Cómo esta nueva generación se vincula a la vulnerabilidad del Evangelio? ¿Qué Dios le ha dado a esta generación y dónde debe ser desafiada para un llamado futuro, ministerio, misiones, etcétera? Yeah, I think this generation has a complex relationship with vulnerability. Sí, pienso que esta generación tiene una relación compleja con la vulnerabilidad. So on one hand, if they are surveyed, then vulnerability or authenticity is the highest value in leaders they want. Así que si se hace una encuesta, sale lo más alto que quieren en líderes es vulnerabilidad y ser auténtico. And I think that's a good thing. They are very good at discerning if someone is telling the truth or if someone lacks integrity or is being fake. That's a good thing. Así que pienso que esto es algo bueno, son muy buenos en ver si alguien está diciendo la verdad o si estás engañando, está poniendo una máscara. Pienso que eso es algo bueno. And so if the gospel is alive in us as leaders, that's a great opportunity to engage them with the gospel. Así que si el Evangelio está vivo en nosotros como líderes, esa es una oportunidad fantástica de conectar con ellos en el Evangelio. But on the other hand, all of these statistics show that they are some of the least vulnerable generation that there's been. Pero también Themselves. muchas de las estadísticas dicen que son una de las generaciones menos vulnerables que han habido, ellos mismos. They are the least committed to community. Son los menos comprometidos con la comunidad, They are the most private and worried about privacy. son los más preocupados por la privacidad personal. They will often have social media accounts and fake accounts like Finsta, fake Instagram accounts. Entonces frecuentemente tendrán una cuenta de las redes sociales y una cuenta falsa, Finstagram, So that even on social media, they are not wanting to be vulnerable with the true selves. así que aún en las redes sociales no quieren ser vulnerables con su verdadero ser. And for them, a lot of their sense of community is connecting with people who have the same preferences as them. Así que para ellos, mucho de su sentido de comunidad es conectar con personas que tienen las mismas preferencias que ellos mismos. But that's not community, that's shopping. Pero eso no es comunidad, eso es ir de compras. So I think there's a wonderful opportunity for us to call the younger generation into Christian community. Así que creo que es una oportunidad maravillosa de llamar a la generación de jóvenes hacia dentro de la comunidad cristiana. Because all that we've been talking about of the gospel changing a person cannot happen in abstract. Porque todo lo que hemos estado hablando del Evangelio cambiando a una persona no puede ocurrir en abstracto. As my brother was saying, it needs to be open homes, open lives, relationships. Como mi hermano estaba diciendo, tiene que ser hogares abiertos, vidas abiertas, relaciones. So we need to gently but also prophetically call the younger generation into gospel community. Así que debemos suavemente, pero también proféticamente, llamar a la generación más joven hacia dentro de la comunidad de evangelio. And then model and call them into vulnerability in a relationship of grace and trust. Y luego modelar y llamarlos a una relación de vulnerabilidad en confianza. And recognize they will try to run away from it Y reconocer que van a intentar huir de esto, because the moment conflict happens, they will want to unfriend. But you can't do that in community, so they will try to leave. porque el momento en que aparece el conflicto van a querer dejar de ser amigos. Y uno no puede hacer eso en la comunidad, por eso uno va a terminar queriendo irse. Parar de seguirte en Instagram, en la realidad, pero no se puede en la realidad. So- Claro. Yeah. Yeah, but interact in real person. That's going to be hard for them, but Pero important. interactuar en persona, eso va a ser difícil. Tremendo, eso es muy útil, ¿sí o no? Muy, muy útil para los que estamos queriendo vincularnos con las nuevas generaciones. Nos está quedando un minuto y me encantaría que pudiéramos orar al respecto. Yo sé que hay mucha hambre de más, ¿cierto? Nos queda un día entero mañana. Muchas gracias por sus respuestas. Creo que hay mucho más por seguir pensando y conversando. ¿Y les parece si oramos para terminar este conversatorio?
Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado Padre, esa cultura es tan extraña para nosotros, incluso siendo cristianos, siendo amigos tuyos. Nos resistimos tanto a esas palabras. Te queremos rogar que por el poder de tu Espíritu Santo en estos días juntos, sigas persuadiéndonos a bajar la barrera, a ti en primer lugar, a rendirnos ante ti, a sacar nuestra bandera blanca. Es decir, no podemos, Señor, vivir así, no queremos seguir viviendo así. Te necesitamos absolutamente. Y ayúdanos a estar, Señor, a sentirnos cómodos a los pies de la cruz. En ese lugar donde tú derramas el poder de la resurrección sobre tus hijos, para que seamos esa iglesia que te da gloria, una iglesia que se jacta solamente en la cruz. Y eso, Señor, te embellece y te promueve de mejor manera que cualquier otra fachada falsa que construimos para nuestra propia glorificación. Amado Dios, haz eso en nosotros. Haz eso en la iglesia chilena, haz eso en la iglesia sudamericana. Que esté disponible para levantar la bandera de Jesucristo en medio de falsos evangelios exitistas, idólatras. Oh Dios, ayúdanos a cantar la canción de Jesucristo y este crucificado con valentía en el poder de lo alto. Y eso sea para tu gran gloria y nuestra alegría en Cristo Jesús y la alegría de las futuras generaciones. En el nombre de nuestro amado Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.